nuevo episodio de Terapia de Moda. Voy a pedir que te presentes. Me llamo Rosina Húngaro, tengo 41 años, soy de Acuario, bailarina, coreógrafa, gestora cultural a la fuerza, a la accidental diría. No tengo ningún título de gestión, pero bueno, me considero gestora por voluntad cultural, Sí. o por oficio. Me gusta mucho producir, unir, trabajar en red, lo colectivo. Y soy docente de la Escuela de Danza y de la Escuela de Teatro de Bahía Blanca. de Bahía Blanca. Bien. Sí, hoy cuando pensaba un par de cosas cuando estaba esperando y es parte de lo de por qué te convoqué, siempre tengo el recuerdo tuyo, el registro que haces cosas en conjunto. Llámese equipo o no, generalmente creo que sí, hay con un equipo que armás, pero siempre es para en conjunto, ¿no? Como una cosa colectiva. Incluso las obras que he visto tuyas que estás sola, unipersonal, también hay como un espíritu colectivo que después lo conocés, ¿no? Y tiene nombre y apellido, no solamente... Y bueno, hay cosas que también he formado parte, también lo corroboré eso, ¿no? Y cuando decís esto de a la fuerza, en el caso de lo que es una gestión cultural, ¿no crees que casi siempre es así? Es como un espíritu de lucha, digamos. Sí, creo que es una manera de vivir y querer estar en este mundo, en el trabajo colaborativo, compartido, en conjunto. Yo digo, no sé si la palabra es a la fuerza, es un poco lo que elijo, pero algo que se va construyendo y que va cambiando también. Como yo siento que lo colectivo lo romanticé y digo, bueno, es de una manera, y voy entendiendo que es eso, una manera de querer estar en esta tierra acá, en red. Pero bueno, se va ahí. Vos decís, lo romanticé, pero lo seguís romantizando en ese sentido. Seguís apostando. Sigo apostando. En el buen sentido, no Sí. en el sentido inocente. Exacto. Es un romantizarlo a conciencia. Vamos, inevitablemente quiero que me cuentes algo, tengo bastante para atrás. Yo te conozco de hace bastante. Tengo registro tuyo principio del 2000, sí, 2001, 2002. A ver, corregime. Y era viéndote en una obra, creo que era un centro cultural que era el Arca, ¿puede ser? El Arca, sí, puede ser por esa época, lo cual pasaron 25 años. Porque tenía 18 años en el 2001 y fue mi primera obra en conjunto. Mirá, que eso me marcó. ¿viste? Incluso... ¡Ay, qué fuerte! Bueno, podemos ir ahí. Sí, incluso no, que para mí ahí empezó también. todo, ahí empezó mucho. ¿Qué empezó ahí? Bueno, mucho, porque yo ahí empecé a estudiar expresión corporal, yo sabía que quería hacer danza, y bueno, y un poco marcó todo el 2001 económicamente, y decía, bueno, hay que estudiar acá, o sea, cualquier idea de ir a otro lado es acá. Y se anotaron 100 personas para estudiar la escuela de danza, que también recién iniciaba, hace un año que estaba el profesorado de expresión corporal. Mirá vos. Una locura de gente. Vos, tu promoción fue una de las primeras. Fue una de las primeras. No la primera, sino la tercera camada en expresión corporal, y en contemporáneo la segunda. Pero todo muy inicial. Vos, a ver, ¿qué te acordás? Cuando vos te anotás, ¿ya tenías claro que te gustaba eso? Sí, es que en realidad ahí empecé a estudiar una profesión. Yo ya bailaba a los 9 años, yo ya sabía que quería bailar. No sabía cómo ni entendía, pero lo que a mí me marcó ese año, que además de elegir a la profesión, de estudiar un profesorado, 2 profesorados, me invita Silvia Gutiérrez a participar de una compañía donde no tenía ni idea, y éramos un montón, estaba Felipe,
Hitchfer, Nicolás Poggi, Carolina Baronio, Candela, David, no sé, Diego, no, después apareció Diego Carlini. Y un montón de gente que siguieron hasta el día de hoy. Todo ese grupo, ¿no? Cada uno fue por diferentes caminos. Sí, pero no pararon de hacer cosas, ¿viste? Sí. ¿Cómo terminaron ahí ese grupo ahí juntos? Porque, ella vio ahí un pero digo, personas. ustedes estaban en distintos lados. Bueno, con algunos no, recién entrábamos en la escuela. Ah, están un poco de ahí, es que Algunos, ella arma sí, el grupete, bien. que fue viendo, pero son personas que a mí me han marcado, bueno, hemos construido una amistad. Me emociona un poco porque, bueno, Caro ya no está en esta tierra y fue alguien que me recontra marcó, fue, Sí. pero en todo, como un referente. Sí, y Silvia ver esto de decir, vamos a hacer algo juntos, de tener su casa cultural, ensayar. Era un montón, para la época era un montón, vos te das cuenta de eso. Después que vos tuviste tu lugar. Es que para mí me marcó mucho, que después también digo, uy, ¿de dónde sale todo esto? ¿No? Y ahí es donde creo que uno inspira, o si hay cosas buenas, se van contagiando. Yo siempre que tengo la posibilidad, de hecho, cuando cumple años Silvia, no sé, es una manera de siempre, su natalicio, decirle feliz cumple, de tenerla cerca porque, nada, para mí es alguien que valoras mucho, y que te lleva ahí a ese lugar. Sí, a un origen también. Mirá que justo yo me acordé de eso, no pensé que era tan iniciático para vos. ¿Qué te acordás de esa obra? Yo te digo después lo que yo me acuerdo. Bueno, el ensayar mucho, los fines de semana. Sí, eso era como algo nuevo, no era nuevo para vos. No, pero que en grupo y con este nivel de, bueno, vamos a hacer algo, para mí eran todos algunos mucho más grandes. Más heterogéneo. Sí, eso era una claro, novedad. Sí. Yo recuerdo una escena, si no era todo ahí, por eso corregime, en un placar. Eso fue después. El placar. Eso fue después, con el grupo, con ese grupo, parte de ese grupo. Con Felipe y con Diego. Investigamos cosas en un placar. Pero era esa época tuya. Sí. Sí, no fue tan inicial, después seguimos investigando. Sí. Pero... ¿Vos crees que, bueno, eso, qué te acordás de esta otra vez, esa primera? Que para vos fue como primera. Bueno, que también venía un director, Gustavo Vallejo, a dirigirnos una vez por mes, entonces teníamos que estar preparados en ese ejercicio de, bueno, de una devolución de alguien que venía con otro, que nada, no era del territorio, entonces era interesante también lo que sucedía en ese trabajo. Trabajar la concentración, no sé, había algo profesional que a mí con 18 años que no tenía otra experiencia, que no era, sí, no era así. Pero digamos, te das cuenta que ese era un lugar tuyo, no te hacía ruido. Yo estaba no. Estabas cómoda. Como un pez en el agua. Yo ahí... Sí, como un pez, mirá vos cómo arrancó el pez ahí. No, dije, yo me quiero esto. Estaba pensando, te dije, vos estabas cómoda, pero también, ¿qué opinas de esto? También por ahí está bueno estar incómodo, ¿no? Digo, para estos laburos. Pues que sí, me empecé a incomodidad. Son laburos muy jugados, ¿no? Claro, incomodar después esto de prestar atención, de que venía alguien de afuera y tenías que estar concentrado. Tenía como cosas que para mí eran un límite nuevas. Sí, más por tu edad, ¿no? Yo hacía. Y pedían un compromiso que, no sé, que exigía y a mí ahí, por eso también me gustaba, conmigo, bueno, hay que ponerle más ahí. Pero vos me decías que venías desde los 9, empezaste, toda esa etapa fue una etapa, como muchas veces suele pasar, marcada por la disciplina, entre otras cosas. Digo, ¿estamos hablando de danza clásica o no necesariamente? No. ¿Qué era lo que habías hecho? Lo dijiste que bailo de los 9. No, empecé a bailar a los 9 porque mi familia vivía, tenía mi papá y mamá tenían
un negocio de guardapolos a la otra cuadra de la escuela. Entonces, nosotros vamos a la escuela para estar ahí, más, estar en un lugar. Y al descubrir un lugar que no tenía ni idea, me encantó. ¿Cuál era el lugar? La escuela de danza. La escuela de danza. A la escuela de danza empezamos ahí como una guardería a ver qué había ahí. ¿Y qué te acordás? O sea, vos no sabías con qué te ibas a encontrar cuando entraste al lugar, digamos. A mí lo que me atrapó y que dije, bueno, me quedo, no sé si tanto fue bailar, sino justamente la magia de lo surrealista, de alguien tocando el piano, todos vestidos de rosa. Había algo o sea ahí, que una vos también magia. empezaste a ver obras. No obras, sino la magia de entrenar así, no tenía ni idea que danza era eso, hasta que me empecé a copar. Sí, la disciplina marcó algo de nada, de que sí que había, pero nunca fui muy amiga de esa disciplina, como que... Total. Por eso siento que lo del espíritu de la barbarie, al tener, bueno, el contemporáneo, yo a los 16 empecé contemporáneo y ahí fue que ya había decidido que era mí. Que quería ir por ahí. ¿Pero qué pasó? A los 16, muy chica. ¿Qué te diste cuenta que dijiste, no, es por acá y esto no? ¿O lo otro ya no quería saber más nada? Clásico me dijeron directamente que que me distraía mucho. Entonces que no, había repetido una vez y que clásico no era el perfil. Como que yo así seguía, no encajaba como en esa disciplina. Sí. Y a mí me gustaba bailar. ¿Cómo lo tomaste? ¿Como bien o dijiste, vamos? ¿Se dieron cuenta? Cuando te dicen eso, no prestar, digamos, ¿cómo lo recibís? ¿Qué entendiste? Bueno, fue muy simbólico y de hecho ahora estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con una compañía que no existe y me hago cargo de poner ese sentimiento que tuve a los 16 porque lo tenía que canalizar en ficción. A mí me hacen poner una línea y dicen, bueno, este baila, el que va para adelante, un paso para adelante baila, el que va para atrás no baila y el que tiene 2 pasos atrás, no es suplente, no va a bailar. Y a mí me sacó como 2 pasos para atrás y ahí me dijeron... ¿Era como una prueba? Y sí, era como una selección. Y ahí dije, tenía 16 años, dije, yo ni lloré ni nada, dije, si a mí ya todo el esfuerzo que hago y no voy a bailar, yo quiero bailar. Y ahí dije, ¿qué puedo hacer? Y justo estaba contemporáneo y igual fue al revés, porque empiezo contemporáneo, me encanta, pero igual seguí siempre haciendo clásico, porque no me limité en eso, que bueno, no tengo entendí que no tenía ese perfil, pero que... Para explicarlo, a ver si podemos resumirlo. Yo sé que no es tan fácil, pero decime la diferencia para vos principal entre el clásico y contemporáneo. Si tenemos que explicarlo de cero, a ver. Y para mí es el clásico fantasía y una belleza muy irreal, no sé, como muy lejos para mí, como lo veo y me encanta y me gusta bailar. ¿Te referís al espectáculo? Al espectáculo y a la disciplina. La disciplina, incluso practicándola. Practicándola, sí, pero me parece hermosa igual. ¿No? Claro, total. Nunca me enojé con la danza clásica porque es bellísima y sigo bailando y la sigo... Sí, pueden convivir, podríamos decir, porque puede ser que en un momento se hizo como si fueran 2 tópicos que no se tenían que mezclar. Es que se generó algo de que no servís para esto, entonces va para esto, y como yo siempre seguí estudiando igual clásico... Como si fuera incluso una segunda opción, ¿no? Sí, y yo sigo estudiando clásico porque me parece que es algo muy interesante de no sé, la actitud de seguir trabajando los espacios, las espirales, las combinaciones, la coordinación, la musicalidad, o sea, es un entrenamiento que todos esos elementos en contemporáneo no están? Sí están, por eso mismo sigo entrenando desde el clásico, desde el contemporáneo. Para mí están mucho más juntas. Lo que separa, para mí, es
el que algo ya está digerido y es así, estos pasos son así, se baila así y no hay mucho más. Yo voy a ver el ballet y clásico y me entro en esa fantasía que digo, pero no, pero a veces me imagino, digo, ay, si acá uno se cae, me encantaría, como me imagino cosas, que digo, pero bueno, ¿Por qué creo decís me que encantaría? ¿Por qué? romper con algo ahí, Pero claro, como, ahí donde entra lo contemporáneo, con el permiso de romper eso, es un poco el sí, caballito de claro, batalla. también el contemporáneo es, no sé, como fabuloso en que es para naufragar todo el rato, pero más desde lo creativo, no tiene fin. El clásico de alguna manera Te iba a preguntar está eso, más ¿cuáles codificado, son los límites de lo contemporáneo? pero no cualquiera tampoco puede hacer. Eso te No iba a cualquiera puede preguntar. hacer nada. Así como siempre se puso el foco en esa especie de selección darwiniana para lo clásico, ¿pasa con lo contemporáneo? ¿Crees que también hay una implícita o explícitamente gente que no califica para contemporáneo, que es vos, por más feo que suene? ¿Qué crees que tiene, qué características tiene que tener alguien desde tu punto de vista para que dé con el perfil de contemporáneo? Si tuvieras que, para que la pase bien incluso esa persona. No, yo igual no lo ¿O sé, crees pero que todo se puede entrenar? todo se entrena, pero es lo que a mí me pasó con el clásico. Yo re quería bailar y si hoy digo, no sé, tuve un tiempo de decir, ay, hasta a veces digo, ay, qué dolor, yo quería bailar clásico. Creo que tiene que ver con el talento también. Hay cosas que no y otras que sí. Yo, no sé, siento que cuando fluye y va es por ahí y no sé, clásico sigo entrenando y me gusta, pero bueno, ya mi fantasía de decir, bueno, voy a trabajar de esto, sé que no, y creo que tiene que ver con el talento, que es algo que no sé si se explica. Yo veo alumnos que digo, va, y, ¿Qué ves? ¿Pero y porque veo qué eso, ves? de que es la predisposición, la gana de Okay. estar ahí. Que va más allá incluso de lo que hago en el cuerpo. Es Y todo creo lo que en eso va en todo, cuando total. fluye es por ahí y si no, no, y bueno, Bien. no se entrena, pero desde abrir. ¿Qué cosas que te veo con un entusiasmo y hablas de todo eso al día de hoy, después de más de 5 años? ¿Qué cosas crees hoy que sigue influyendo en la práctica tuya? Que sigue estando, ¿no? Como una cosa que te gusta seguir investigando. ¿Qué hay por investigar? Para que no quede como una frase linda. ¿Qué es Sí, concretamente lo que estás investigando ahora? y ahora, ¿cómo seguir haciendo obra desde el deseo y desde que sea entendible? No sé, yo siento que me interesa que al otro que al público o al quien se lo muestre algo le conmueva o algo tener más claridad, no sé, romper ahí mi hermetismo Con el mensaje. con el mensaje, o de mi claridad en realidad, Sí. hacer un trabajo claro que obviamente al que le llegue no puedo, o sea, cada uno lo interpreta como quiere. Estamos hablando de un trabajo con texto o sin texto, para vos. Las dos, lo que estoy investigando ahora tiene que ver con la palabra también, de poder nombrar lo que pienso, por qué elijo eso, o la música, por qué la elijo también, desde dónde bailarla, como Es que bueno, en este momento estás sí, preparando eso, es un buen momento también ¿no? Que puedas contarlo. ¿Por qué crees que es casualidad que estás haciendo esto ahora? no, creo que es parte de un proceso también madurativo de insistir en hacer obras donde desde la pandemia que no, bueno, sí he hecho trabajos, pero no una obra contextualizada, como que siempre fue más emergente. La obra que hicimos, Celestina, me encanta, pero fue como más emergente con el espacio. Así, bueno, hacemos acá. Okay. Fue a pedido una invitación de un festival de La Plata, que fue como un abrazo, porque también no podía crear y fue como las invitamos.
a este festival y a partir de ahí hicimos esta obra, pero la que estoy investigando ahora tiene que ver con más posicionamiento de deseo. ¿Más posicionamientos? De deseos. Bien, buenísimo. ¿Y estás ahí vos sola, laburando? No. Ah, a ver, te Con, entendí que estabas vos sola. no, la dirijo yo, pero Ah, ¿la dirigís vos? son Camila Galiani y Ale Sagui, estamos trabajando. Bien, Dos compañeras. vos las dirigís a Yo ellas quería dos. armar un grupo en realidad, enorme, pero empecé con dos amigas que me acompañan, que trabajo bien, que siento que puedo concretar algo, que Sí. también necesito eso, concretar un producto. Bien, y eso está escrito por vos y dirigido por vos, digamos. Sí, o sea, lo También dirijo, pero a sí. la vez con las personas que trabajo hay mucho diálogo. Bien, pero apareces en escena también. Sí. Son las 3. Sí. Bien. Bueno, escúchame, tenemos que ir a un punto fundamental. De lo que quieras contar, de los inicios, ponele también, si es que está marcado, con respecto al Centro Cultural, que hoy hiciste referencia. Sin duda que sos una gestora cultural, nos dijiste como sí, en la práctica claramente sí, pero bueno, a ver, vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo parece que vos dijiste un poco a la fuerza? ¿Cómo se crea Pez Dorado? Es que fue un poco accidental y es parte del impulso de hacer y de acompañar, porque en realidad el espacio aparece porque mi hermano daba muchas clases y me dijo, bueno, quiero dar clases en un lugar y a mí le dije, bueno, lo que me sucedió es que sentía que necesitaba un lugar para crear y más taller, como un espacio donde... Sí. Cuando él te propone eso, vos enseguida... Yo me enganché enseguida. Claro, te sonó bien la idea. Sí, yo dije, bueno, dale, vamos, y después me generó como en eso, no es algo que lo pensé desde antes, sino que ahí me di cuenta que no podía parar, me encantó, fueron ¿Estamos hablando de qué año? 2013. Se me pasó muy rápido, como que la pasé muy bien, todo fluía, como bueno, todo. ¿Qué te acordás? 2013, ¿qué es lo primero que te acordás de esa etapa? ¿Con qué arrancan? Pasa que nosotros veníamos con Diego Carlini y Nicolás Poggi, armamos un espacio llamado Costa Rica unos meses antes, y ahí fue como un ejercicio donde estuvo bueno, pero después cuando mi hermano inicia con este proyecto, no habíamos terminado de poner el piso y yo ya estaba dando clases. Entonces, como que me acuerdo de eso, como una urgencia de hacer y mucho hacer. Sí. ¿Y ese hacer, teniéndolo más o menos claro, el hacer, a qué te referís? De hacer clases y de pensar en obras. Yo salía de la escuela a las 10 de la noche y me iba a ensayar a las 10 de la noche. Bueno, ahí salió Bosque. ¿Esa fue una de las primeras? En 2015 fue Bosque. 2013, ahí fue Adelita y Abelito, que nos fuimos a La Plata, a un festival. Cuando hablas en plural, ¿es este grupo que decís vos? ¿O siempre tu hermano? ¿No? Mi hermano, juntos. pero después trabajé con otras personas. Y digamos, en vos siempre estaba la idea a ver, de movida para vos esto ya era un centro cultural, ¿eres vos? ¿O fue devenido un centro cultural? No, fue devenido porque en realidad lo que sucedió es que se abrieron muchos espacios culturales y también estaba Sergio Raimondi en el Instituto Cultural y se llevó adelante la ordenanza de espacios culturales y eso ayudó y ahí es donde empecé a creer en las políticas culturales. Como posibles.
Sí, y del trabajo, porque también, bueno, se armó la red, Elizardo Tunesi también, bueno, tuvo mucha injerencia en ese trabajo de la ordenanza y de lo colectivo. Y ahí empecé a entender que está bueno participar y contagiar y dialogar. Sí, Entonces, sí, como dije, está buenísimo. sí, sí, sí. Eh, Entre los espacios con el público, decís, sí, en general. sí, que por ahí la escuela no, o sea, no, como algo más profesional, como que empecé a trabajar por fuera en abrir otras cosas, no sé, obras de danza. Yo siempre vi obras, pero, no sé, pasaban cada tanto, cuando venía alguien, Sí. Y como un vos, ejercicio de entrenar en sí. hacer obras. Eso fue como mi Y primer... después te diste cuenta, digamos, vos llegaste a, esto empezó a funcionar porque había muchas después, ¿no? De hecho había un centro cultural pegado al curso. Es que la hamaca estaba desde antes, igual. No. Sí, con Elena Iri era muy divertida esa época. Estamos todo el tiempo Ah, armando Dios, cosas, sí. qué bárbaro. Muchas. Bueno, a ver, ¿qué más te acordás de esos inicios? ¿Cómo lo tenés como medio difuso o tenés como muy en claro lo que ha pasado ahí? Digo, eh, vos al toque empezás a tus roles, por ejemplo. Otra de las cosas que tengo presente tuyas, te veo siempre como con muchos roles. Dirigir, ¿no? Actuar, bailar, sobre todo, escribir también, organizar. ¿Todo eso estaba desde el principio o fue como apareciendo después, ahí en pez dorado, digamos? No, fue apareciendo todo. Porque No, vos después eras la cara del lugar, digamos, ¿no? Como sí, que después empezó a haber talleres de otras cosas, digo. sí, fue creciendo y sí, un poco me tomó, no sé si era lo que quería, fue Lo que lo que sucedió. Sí, sucedió. claro, porque digo, ya después empezó a haber otras actividades que no distan necesariamente de danza, pero en otras Sí, actividades. igual a mí lo que más me sorprendió y no me encantó es que se empezaron a generar muchos cruces y lo que más recuerdo con cariño es que eventos de poesía se empezaron a cruzar con eventos de danza y los públicos también. Total. Y bueno, y hace muy poco fuimos a La Plata a un festival, al Festival de Poesía, donde fuimos poesía y danza. Ah, eso te iba a decir. Y después están dos juntas, muchas Y, veces. sí, Y te me gustó, te encanta, gusta no, me eso. encanta el cruce y que no fue algo forzado, ¿no? Como vamos a buscar a alguien, no, Sí, sí. Lo mismo con música en vivo, ni sí, hablar, ¿no? Esos cruces ahí. sí, Que pero vos los poesía y hechos. danza fue lo que más se cruzó como desde eventos y sí, ahí como que fue algo fuerte que sucedió y no me lo esperaba. Bien. Bueno, acá hay mucho para explorar, mucho capital humano de eso. ¿Te pasó en todos estos años momentos que no tenías ganas de bailar o siempre tuviste ganas? Desde la cosa como más íntima tuya, digamos. ¿Hubo momentos de crisis a tal de que querías largar todo y dedicarte a otra cosa? No, 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 nunca, no, es tu vocación, mi todo, podríamos sí, decir, tu vocación. mi todo. Sí, ¿sentís que también tiene que ver con una manera de vivir? Sí, yo creo que por ahí cuando estuve embarazada, sí, no quise saber nada, pero porque siento que me transformó también tanto el cuerpo y estaba eso como gestando, que sí creo que ahí fue la primera vez que no Sí, tenía ganas, pero no estaba, no quería, o sea, como estaba sí, todas en otras, en sí. otra, eh, y la pandemia, no sé, como también, no fue como daba clase con la panza en una casa, así como, fue Pero ahí. seguías haciendo, fíjate, seguías dando. No Sí, pero paraste, no tengo recuerdo de bailar con la ahí panza, va. así como, o querer mostrar una obra, fue como, no, no, ¿Y fue cuándo lo demasiado recuperaste? monstruoso. Eh,
No, después que nació Nilo, no, ya enseguida empecé a hacer cosas, sí, llevarlo de un lado para el otro. También es muy divertido eso, como que me gusta la manada de vamos, vamos, carrear cosas, de ir y venir, sí, me encanta. Sí, disfruto un montón de eso. Cuando, antes de ir al tema de los objetos que pedí que traigas, quiero volver a esto de lo clásico, lo contemporáneo, dentro de lo contemporáneo. Contame más acerca de ese concepto. Yo, las veces que empiezo a estar como espectador de estas cuestiones, siempre sentía que había como un basamento como muy filosófico, psicológico, ¿no? Como mucha conceptual. Lo conceptual estaba... yo sentía como ahí sosteniendo algo. ¿Esto es así o es una película mía? No, sí, el concepto es parte de la dramaturgia de una creación de contemporáneo. Pero y lo que justamente las obras de contemporáneo es muy raro que ya estén escritas, entonces es a partir de, por ahí es una diferencia de una obra clásica. Que ya están escritas y lo otro se va construyendo. Sí, yo desde que bailo contemporáneo nunca bailé algo, una reposición de nada. Ahí va. Y esto de la idea de irlo construyendo es parte del jeite de lo contemporáneo. Sí. Un poco eso, uno de los basamentos. Ahí va. Y sí, porque aunque no sé qué es original, pero sí es auténtico desde uno, cómo piensa, aunque es raro, no sé, como que son temas o intereses o muchas cosas que hacen que varios pensemos en lo mismo, pero bueno, termina cada obra teniendo una autenticidad. Cuando está la obra terminada, ¿también se le da lugar, si sigue presentando la obra, que se vaya modificando? Sí. ¿También? De hecho, hoy lo que hablamos es, porque estoy con esta medio ahí terminando y con otro proyecto empezando, digo, ¿cuándo empieza algo? ¿Cuándo? Y es muy, no sé, poner una fecha a mí me sirve como, bueno, esto vamos a mostrar para que algo arranque. Porque si no seguís construyendo, decís. Sí, porque creo que el diálogo con los otros, con los espectadores, empieza a construirse algo. A ver. Va para. Decime el ejemplo de eso, que suena tan lindo, pero decime el ejemplo que debes tener. De eso que vos decís, después que pasó una situación, ¿qué pasó ahí detrás de escena? ¿Hubo una modificación de es que yo creo que ahí empieza a entender, se empieza a entender y va tomando rumbo un montón de cosas. Porque uno elige cosas, a qué se parece, en qué empieza ahí a crecer. ¿Vos decís que eso después de una devolución o después de ver algo que pasa con el público? ¿Qué pasa con el público? Y uno al mostrarlo también. ¿Qué te pasa a vos? En un ensayo es, bueno, probar los elementos, pero cuando los elementos están vivos y están ahí en la presencialidad, empieza a pasar otra cosa. Decime un ejemplo, a ver, cuando decís los elementos, ¿qué ejemplos podés darme? No, pero estar bailando, que te das cuenta que ahí empieza a funcionar algo. No sé, hoy le mostramos el trabajo a una amiga y me decía, ay, esto se parece a una peli. Y fue re loco, porque sí, lo sacamos en referencia a esa peli. ¿Sí? Nada más. Se dio cuenta, digamos, se dio cuenta de la refe. Y estuvo buenísimo porque no hablamos porque se pudo ver, porque quedó claro, evidentemente. En un momento el pensamiento es la reafirmación de yo bailarina. Entonces yo me dice, ay, Lucía Seldes tiene una película que dice yo tenista mucho. Pero nada, era una referencia. Y muy sutil, ¿no? Muy sutil, y dije, qué bueno, porque también hacemos referencia a otra película de Peter Greenaway que usamos la música, otra película de Match Point de Woody Allen, también usamos la música, pero no trabajamos sobre las películas. Y dije, y ahí empiezo a entender que se puede abrir algo hacia ahí. Rosina, ¿ves que te hice hace un rato elegir unos discos? Que después lo vamos también a compartir eso. Y que no elegiste cualquier disco, me doy cuenta que conoces bastante, pero ahora que me decís esto,
también he notado, a ver si están así, que en contemporáneo también suele haber como saben bastante de música. Desde mi criterio, quiero decir, y hay que ir a buscar la música de la película, digo, ¿esto se produce por una formación concreta o porque hay algo de la actividad que te lleva a investigar eso, ponele? Entonces tu oreja está atenta a música del cine, ponele, mientras ves una peli. ¿Qué crees vos? ¿Qué saben esos detalles? No, es la intuición a mí me encanta crear, por eso también quiero concretar. Claro, pero siempre las obras que he visto tienen música muy de culto, digamos, no está, ¿entendés lo que te digo? Una música que quiera buscarla. ¿Cómo llegan ahí? No, en este caso, estas músicas es que digo, bueno, ¿qué es lo que me emociona? Como, ¿qué es lo que a mí me emociona? O sea, en este momento digo... ¿Pero a partir de la imagen de la escena? No, de la escena de danza, digo. En este caso, por ejemplo, les cuento, Ale la estábamos trasladando de una mano a la otra porque el movimiento empezaba con la mano y dije, bueno, a ver, detengamos, estoy con el tiempo también como un poco obsesiva de agarrar algo y estirarlo o acelerar, digo, bueno, a ver, este primer movimiento lo repetimos. Y digo, ay, parece tenis. Y el tenis dije, match point, a ver qué, y cuando voy a la película me emociona la música, yo no me acordaba de la música, te digo, vamos a usar Pero te acordabas de la película. Me acordaba de que tenía algo del tenis y de la decisión. Ahí va, y ahí es donde aparece la música. Yo conecto así como muy random. Bien, y confías en esa intuición tuya. Y ahí es donde, capaz que no queda, pero lo intento y después queda. Sí, por eso, cuando a vos se te viene esa asociación, vas ahí. Sí, pero también de insistir, porque ponerle en Greenaway, esa película, la del ladrón, el cocinero, su mujer y la amante, me recuerdo que era mucho color, y me quedo con esa sensación de que él tenía todo verde, todo azul, después todo rojo. Y después, ahora que se puede volver así rápido a ver cosas, sí. Me encuentro con la música, te digo, bueno, me quedo con la música y se me fue lo de los colores, pero después digo, pero los colores me gustaba también. Voy agarrando cosas, creo que tengo una capacidad como de separar los elementos y ir mezclando. Me gusta eso, como ir agarrando cosas, después veo. En ese collage. Y me insiste, viste que tiene esa película, me sigue insistiendo, me insisto. Como cada tanto me la... Bueno, o sea que elementos del cine vos tomás para la danza. Sí, tomás. Cuando tenía tiempo de ver, sí. Pero digo, lo tomás hasta a conciencia de alguna manera. ¿Estás como atenta o...? Sí. Bien. ¿Cómo te llevas con el concepto de teatro? Porque también hay como en lo contemporáneo un límite delgado entre el teatro y... ¿Cómo es ahí el tema? ¿Qué opinas vos? Tengo una amiga que vino el año pasado y me encantó. Bueno, yo la invité a que dé una clase y me voló la cabeza, y el año pasado la invité a que dé una residencia y me encanta que ella nombra a bailar la danza y actuar, bailar la danza y actuar la danza y bailar el teatro, ¿no? Como... Actuar la danza y bailar, sí, mezclándose ahí. Y yo uso ese concepto de bailar al teatro, bailar la actuación o actuar la danza, y es buenísimo porque me quedó y yo digo, ¿por qué no es danza teatro? Que enseguida se me viene Pina Bausch, es... Que es como otro género, ¿no? Ponerle danza teatro. Sí, que es hermoso, pero hay algo de cada cosa que vos pensás que es actuar, llevarlo a bailar, hasta donde, como que le da una cuestión de frecuencia de que podés ahí entrar. No, es algo que a mí me encanta. Cuando ¿qué movimiento para vos empieza a ser un baile? ¿Cuándo lo podemos llamar baile, el movimiento? Digamos, no todo movimiento es baile, podemos decir, pero a la vez todo baile es movimiento. Entonces, ¿cómo es ahí? Sí. Recién hacías estos gestos y pensaba en Chaplin, ¿no? Como ese actor tan bailarín, ¿no? Tal cual, tal cual.
¿viste? Bueno, y que tanto se ha tomado como referente, ¿no? Incluso de Yo la adoro, me encanta. Cada tanto veo cosas de... Por eso, pero suponete que pensemos en sus movimientos. Bueno, él es un Tremendo. bailarín. Es un bailarín, claramente. Pero Es ¿por que qué? bueno, eso es danza, teatro y... Pareciera que hay como un movimiento, si pensamos en Chaplin, como con cierta que hace que parezca que es un baile, es un movimiento. ¿Qué lo hace más? y la armonía, pero también lo Claro. comunicacional. Sí, sobre todo que no te hace ruido. Yo creo que ahí es donde no te estás preguntando más cosas. No sé, ¿No te hace ruido? ¿Qué quiere decir? que como que... Porque ahora que decías esto, yo también veía los espectáculos de contemporánea, había siempre como cierto espíritu provocador, ¿viste? Sí. Como de hacer ruido, precisamente, ¿no? ¿Cómo es? Es que yo creo que... Y no lo armónico, precisamente, Sí. sino, ¿entendés? Jugar un poco a eso. ¿Por qué es eso así? Eso es a conciencia, podríamos decir. Hay como un criterio conceptual en ese sentido. No sé, yo creo que también depende la búsqueda y hoy justo hablábamos con esta amiga con Vicky que vino y venía de Buenos Aires de ver cosas y salió la charla de la danza en el contexto. No es lo mismo en el contexto que estamos por ahí de crisis, por eso mismo también, ¿no? Este deseo de que el que venga la pasé bien. No sé, la música quizás sea esto, elegida por otra emoción, por un afecto. Sí, es un mensaje lindo. Sí, no sé, como en la música, yo no entiendo, pero hay veces que tengo ganas de escuchar algo por ahí más abstracto y otras veces tengo ganas de escuchar algo con letra. Sí, y te pasan cosas ahí, El mejor ejemplo para mí es la música clásica que me apasiona hasta largarme a llorar y me levanta el ánimo y no entiendo ni qué dice. Y ahí es donde por ahí en la danza, no sé, a mí me gustaría lo mismo, que no la tengas que entender, pero que te guste, que te emocione. Entonces como que mi búsqueda va más no tan ahora... conceptual ahora no es tan conceptual, no Sí, tanta cabeza, o que el sino más... concepto también, sí, más por el afecto, que no sé, para mí es toda una negociación en que, por eso digo, bueno, ¿qué me afecta a mí para querer compartirlo? Capaz que al otro no le afecta, pero a mí me moviliza. Bien, bueno, pero creo que cuando eso sucede es muy probable que eso es lo que se transmita, ¿no? Sí, yo antes por ahí pensaba más en una lógica de estos elementos como se iban presentando y que el otro las entendiera desde algo más lógico. Y hoy ya no lo pienso tan así. Sí tiene que haber una lógica, pero no me importa si el otro no entiende eso. O sea, por otra frecuencia. Bien. ¿Esto va a ser en PES? Por ahora le estamos pensando en PES. Bien. ¿El nombre es por referencia a Lynch, a David Lynch, el libro de David Lynch? ¿PES Dorado? Sí. Ah, mirá, a ver, contame. No es un nombre así, tirado. ¿Por qué ese libro caló tanto en la danza, en el teatro también? He visto a gente con ese libro de esas actividades. ¿Por qué? A ver, ¿o cómo llega a vos? A mí Lynch... ¿Atrapa al pez dorado? Atrapa al pez dorado. Atrapa al pez dorado, bien. ¿Estabas con eso en esa época, con ese libro? Sí, es que a mí me obsesioné mucho con el cine de ver no sé, todas las películas de Lynch, todas las de Almodóvar, todas las de Wim Wenders, como que estaba muy sedienta de cine y Lynch me voló la cabeza. Sí, antes de PES, en una época de formación. Qué bueno. Y Lynch me encantó, todo, hasta que, bueno, llegué al libro, lo que sea. Pero él, su delirio, me encanta. Sí, y a tal punto que pensaste
En el nombre tardaste mucho en poner o no lo dudaste. No, en realidad con mi hermano charlábamos que él decía Frida Kahlo y yo dije, bueno, por ahí algo que no sea de la danza, también en Buenos Aires estaba creando Café Müller, y digo, está bueno el nombre de algo por ahí más grande. Y le dijeron, no, por ahí pez dorado, como, no sé. Ahora me decís, el espacio de Silvia antes llamaba El Arca. El arca, sí, decíamos el arca. El Arca, no, porque de ahora, Castelli. claro, ahora es la Ahora es cocina. cocina No que sé, cambió como de que hay algo lugar. ahí de familiaridad, me parece. O sea, el Arca, pez dorado, no sé, hay algo de familiaridad. Entre los conceptos. Sí, no Mirá, sé. La la hamaca era hamaca. al lado, no sé, como que... Sí, como de cierta estética Sí, incluso de los sí. nombres. Hoy lo sentís, te remite a esa época o cómo lo resignificás hoy al lugar? Con iba a decir tanta agua que pasó, pero digámoslo, Sí, con tanta agua que pasó literalmente, tremendo, ¿no? Tremendo. sí, tremendo. Digo, ¿cómo lo resignificás hoy al lugar? A mí me da un poco de nostalgia, pero porque me cuesta soltar, pero muy agradecida, Claro, pero porque sigue sigue estando. estando, pero... ¿Qué es lo que sentís que ya no está? Y fue hace, no sé, 10 años de trabajo muy acalorado, eh, intenso, y también, bueno, lo mismo, creo como en el territorio, hay muchos más espacios, no se buscan las mismas cosas. Yo, no sé, la maternidad, la economía, yo tuve, no sé, como Muchas fue cosas. mutando, Sí. pero por eso me da un poco de melancolía en que la pasé Sí. muy bien y súper agradecida, como, bueno, se resignifica de lo cual, no sé, ahora estamos haciendo Y una estaba obra, haciendo esto, estamos total. trabajando con el archivo también del recuerdo como algo amoroso, ¿no? Como por eso digo, una melancolía no de triste, Y no sino... quieta, sino activa. Claro, justo me encuentro, digo me encuentro porque con Judith soy amiga, pero nos reencontramos desde el deseo de crear, desde el recuerdo. Y es interesante porque esto de recopilar, por momentos me duele, pero por el otro lado digo, bueno, es una manera de no olvidar y de resignificarlo en algo que no sabemos, va a ser otra obra. Total, o sea que se actualiza, Se no actualiza. queda afuera. Y creo que hay algo de la memoria y de lo rápido y de que no, es una manera también de apostar en lo contemporáneo y decir, bueno, por ahí pasaron estas obras, la gente se acuerda de esto, ¿por qué no se va a ver obras? No sé, como una manera de reflexionar activo y no de todo el tiempo hacer cosas nuevas. Okay, o la emergencia, sino me tienta también eso, la amistad, el dialogar con otros. Total, sí. Este espacio tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, con sentidos bastante parecidos, ¿sabes? ¿Qué trajiste de los objetos que te pedí? A ver. Este elefantito. A ver. Vamos a mostrarlo. Chiquitito. A ver, ¿se alcanza a ver? ¿Qué es? Contame. Es un elefante que lo tengo en una especie una especie porque fue mutando porque se me prendió fuego 2 veces, un santuario, que bueno, ya está, lo movilizamos a otro lugar, todavía está en proceso porque estaba en su lugar, me olvidé de pagar una vela y se me prendió fuego 2 veces. Mirá. ¿Qué, eso o todo el santuario? Todo el santuario. Pero, sí, ¿qué más había en ese santuario? Hay un caballito, hay un mono, hay pirámides, tengo muchas cosas que todo lo... Pero todo puesto no al azar. No. Bien. No, lo que sí hay 2 velas que siempre tenemos y tengo un ritual de cosas que
que necesito ir destrabando, voy poniendo papelitos. Tengo como un ritual. Muy bueno. ¿Qué representa ese elefante? No, y este elefante, bueno. Aparte de la resistencia, porque se quemó 2 veces. No, sí, no, tampoco se quemó tanto, pero bueno, me cambió el lugar. Me gusta tener el espacio, por eso traje un pedazo de ese espacio. De ese santuario. De ese santuario. El elefante para mí es algo que destraba cosas, como un símbolo que siempre que necesito destrabar algo lo evoco. Y al ser ese tan chiquito y que mi hijo no lo haya perdido, es algo que siento que tenemos un vínculo muy bueno. Que se le he dado para jugar y todo, y sigue estando. Cuando hablas de destrabar, ¿te referís a cosas internas o externas? O ambas? Todo. Por ahí que necesito salir yo le doy mucho al pensamiento que no puedo salir de ahí, si hay algo que digo, bueno, necesito soltarlo, ya está. Entonces, ahí va. Sí. Está bien, el famoso pensamiento intrusivo. ¿Vos decís que eso es soltarlo o modificarlo también? Viste que a veces, qué cosa eso. Y no, estoy pensando, vos que estás siempre con tu trabajo corporal tan incorporado, ¿no crees que eso también te salva bastante de los pensamientos? ¿Te alivia, digamos, es una buena... Sí. ¿No? Es muy terapéutico, digo, hacerlo. Sí, de hecho estoy re agradecida de tener trabajo de danza al nivel oficial, porque a veces no tengo ganas y tengo la obligación de que mi trabajo sea ir a dar clases. Digo, ay, ¿qué me transformó? Compartir, me encanta. A veces, al principio por ahí no te des ganas y después pasa algo ahí que... Sí, y ahí sí, digo, me encanta que sea, pues nada, es estar compartiendo buena onda, que el movimiento, además todo lo que pasa en el movimiento que te sorprende siempre, porque se actualiza, como que es algo bien, como bien río, ¿no? Como no es que queda ahí, siempre está yéndose. Me pasa, no sé, de hecho, una alumna me dijo, no puedo hacer ahora porque me duele. Le digo, bueno, cuando te duele demasiado, frená. Y no frenan nunca, porque siempre es algo que uno piensa que no puedes moverte y siempre puedes moverte. No sé, como que hay algo que necesitamos. ¿Qué más trajiste? Y traje estas miniaturas. A ver. Esta triada de botellas. A ver, qué belleza esto. Que esta triada elegida también al azar. La real. La dama Juana. El Campari. Bien, ¿es por lo que representan o ese objeto en particular? No, es una herencia en realidad de mi abuelo que coleccionaba botellas. Qué lindo. Un montón, tenía un montón. Y a mí me heredaron el coleccionar algo que no elegí y de repente era coleccionista de botellas. Y me gustó porque no tengo ningún afecto hasta la pandemia, que empecé a trabajar sobre el ritual y el santuario. Y bueno, es una obra que todavía no hice, pero empecé a agarrar cosas que me identifican y me di cuenta que el objeto de coleccionismo y la miniatura es algo de mi infancia. Total. Y no sé, algo que tenía siempre, un montón de botellas. Bueno, de hecho se las pedí a mi mamá y me dio alguna. Pero las botellas que decís en tamaño pequeño. Todas, muchas, sí, chiquitas. Sí, tengo un montón, pero mi mamá no me las da. Porque mi mamá... ¿También porque tiene que ver con su colección? Mi mamá colecciona todo, pues, tiene una adicción por guardar cosas, pero cuando yo le pido algo me lo da así como con mucho cuidado. Claro. Y esto me dio
Está. Y ahora quedó para la historia, impresionante. Pero aparte, están buenísimas. Tenés un Campari, una sidra real y una Maspana. Si lo tenemos que pasar a Palano Real, ¿representan cosas también para vos? También. No, sí, tiene que ver con esto del compartir y que también en se generó mucho de que también empecé a entender que la cultura no es solamente lo que yo quiero, sino también lo que se genera en el diálogo. Total, y estoy pensando, por ejemplo, qué importante, ahora si querés podemos meternos ahí de los espacios, ¿no? Pero digo, el patio es como muy importante, ¿no? Me parece todo lo que ocurre ahí entre el antes y el después de la hora o no, en el entretiempo, y ahí compartir un trago, ¿no? Volviendo a esto. No, te iba a preguntar por los espacios del lugar. ¿Querés que dieron mucha vuelta para elegir, tratándose de clase de artistas que son ustedes, que le dan mucha pelota a los espacios físicos? ¿Fue todo un tema conseguir un lugar? ¿O dijeron es este por algo y después se fue? Porque digo, hay también, sé que hubo obras en casi todos los espacios del lugar, de la casa, ¿no? Sí, más que nada al inicio hicimos obras, bueno, que esa para mí marcó un montón, que fue elige tu habitación, Claro. Sí, no, me sale elige tu propia aventura, pero no. No, pero sí, estuve en una de esas. O sea, que se usaba mucho la escalera. Sí. No, no todo usaba. Todo. Sí, el baño, los patios. Y ahí también era por este tema de los espacios. Sí, de habitar y... Después ya no, fue como más el espacio escena. Sí. Había se transformó como en un Zoom, ¿no? El lugar ese que multifunción. Está bueno, está bueno. O sea que también fue resignificándose ese espacio para vos, ¿no? Eso es muy interesante porque ensayás, haces la obra, ¿no? Mucha gente, después no hay gente, ¿no? Y es como movimiento todo el tiempo. ¿Qué otro elemento? Este es una almendra. A ver. Que también la tengo todo esto, menos el reloj, lo tengo en el santuario. Esta almendra es del árbol de mi tía, que me lo dio mi primo cuando murió mi tía. Y me encantó que él me haya regalado como un fruto, que me parece una simple almendra, pero bueno, para mí fue valioso, pero por el gesto de lo amable y del afecto de mi primo, decir, una almendra, y para mí fue re valioso, y lo tengo ahí. ¿Hace mucho de esto? Y sí, 10 años. Bueno, pero está bueno también cómo captás ese sentido y lo valorás y lo conservás, por todo lo que representa. No es una almendra, es esa almendra. Y no es la de cualquier árbol, es la del árbol de tu tía. Sí, no, que además tiene que ver con lo femenino, con una referente de eso, de lo femenino en mi familia. ¿Tu tía por parte de quién? De mi papá. De tu papá. Y además que tengo muy buen vínculo con mis primos, no sé, como que algo que me trae con la alegría, con algo que me hace bien. Sí, perfecto. Recordarla. Perfecto. O sea que estos elementos que te gusta tenerlos como a la vista son todas cosas que te remiten algo lindo. Sí. Perfecto. ¿Qué queda? Y después queda el reloj. Me lo iba a traer, pero sí, porque también no lo tengo en la parte del ritual, pero lo tengo arriba de la heladera y lo veo siempre y no sé, me conecta con muchas cosas, pues es nuevo, es viejo, pero lo compré, fue mi última compra, que dije, voy a comprarme un reloj. Bien, ¿por qué? ¿Por qué decidiste comprarte un reloj? Por muchas cosas. ¿Como algo, es un reloj que lo haces funcionar o es el objeto? Lo iba a hacer funcionar, pero hace mucho ruido y me saltó. Hace como, no. Lo compré porque no quería estar despertándome con el teléfono y que sea lo primero, quería como... algo analógico. Pero además me pasó algo gracioso, que cuando pregunté cuánto salía,
A ver, vamos a mostrarlo porque estos son bellísimos. Acerca. Sí. Me dijo un precio y cuando lo fui a comprar el otro día me dijo otro, el doble. Y la peleé y me encantó porque me la llevé con el precio que me había dicho. Y para mí fue como, me siento orgullosa de que hay algo de una compra que hice con posicionamiento de es mío. Estabas como convencida, bueno, pero al final, ¿lo estás usando o no como reloj? No. No, pero es algo que ya ¿Qué lo voy a querés? usar. Ah, bien. ¿En tu vida o en alguna obra o en ambas? Y lo pongo en una obra y lo saco. No, creo que todavía no sé, pero. No. O lo tengo como un reto ¿Por ahora. ese objeto y por lo analógico o por la cuestión del tiempo? Digamos, ¿qué onda vos? ¿Cómo en este momento? ¿Cómo te llevas con el concepto del tiempo? Bueno, tengo anotado cuando abro el placar la palabra ritmo, como hay algo ahí de la temporalidad que ¿Dónde tenés escrito sí, eso? ritmo. ¿Ritmo? Empecé a hacer un cuadro sinóptico con palabras, en realidad empecé a leer un libro de análisis de danza y de antropólogos y sociólogos que analizaron sobre el cuerpo y la escena, el movimiento, bueno, con gente que arma este festival de danza afuera en La Plata, y había comprado el libro en el Es algo bastante actual, digamos. 2015 en realidad, no. Pero son escritos actuales, digamos. Sí, de gente contemporánea. Y entonces cosas que me resuenan las escribo. La primera que escribí fue ritmo. Entonces hay algo cuando estoy ahí en algo, ritmo. ¿Qué ritmo tiene? Me lo pregunto, como cuál es el ritmo, qué ritmo tiene. ¿Qué ritmo tiene qué? Y una escena, la clase, sobre todo en eso, cuando me estoy preguntando algo, no sé. Todo el tiempo trabajo con el ritmo y la temporalidad, el detalle, poner el detalle, me empecé a dar cuenta que tiene otro ritmo que necesita más la sorpresa o ¿Qué sería el detalle? Y un detalle en una secuencia que no todo es lo mismo, no sé, como las cositas, bueno, cositas chiquitas, otro tamaño. ¿Y qué pasa con eso, con el detalle? Y entra en que tengo que entender cuál es el ritmo para poder ok. que sobresalga, pero que no se ensucie. Entonces, ¿a qué le llamarías ritmo? Me encanta porque es como un lenguaje propio, es hermoso eso. Estamos por entender, pero ¿qué sería ritmo? Cuando vos, o para vos lees la palabra ritmo, ¿se te viene algo algo que se pueda sostener? ¿visual o auditivo? No, Porque también es algo... Bueno, y visual también, todo tiene ritmo. Que ahí es donde lo relaciono con la temporalidad. Pero si todo tiene ritmo, ¿por qué viene la ayuda de memoria de la palabra? No, que lo necesito tener como me lo anoté y... Como hacerlo más consciente. Claro, más consciente. De como decís vos, cuál es el ritmo. Está bueno. Es re interesante. ¿No sentís y también es parte de la formación quizás contemporánea, que se le da entrada a autores como David Le Breton? Digo, eso es tremendo, ¿viste lo que son? Hoy cuando nombrás, digo, muy Le Breton eso que me estás diciendo, pero digo, ¿no son textos de una formación que por ahí es más contemporánea que clásica? ¿Vos crees que eso es casual? Sí. Porque es como que, viste, que te hace repensar, viste, la vida, ¿no? El espectáculo, ¿no? Es por ahí, digamos, esta idea. Sí. Y en el momento entonces que se comparte con un público, esa es un poco la idea, que eso suceda, es como, debe haber varias ideas, pero digo, es como uno de los tópicos, digamos, digamos, de que ese mensaje, por ejemplo, si provoca que la gente se quede pensando, está bueno. ¿Crees que es eso uno de los tópicos de las, de las formaciones contemporáneas y de las presentaciones, digamos? ¿O que cierre todo perfecto es la idea? ¿Por dónde crees que va? Porque siempre yo siento que tiene más que ver con lo abstracto que con lo concreto, y si es lo concreto también te lleva a cadenas de significantes, ¿no? ¿Entendés?
Porque hay movimiento también que es disruptivo y hay un ritmo que también muchas veces es disruptivo, que muchas veces ves personas que están adentro de un placar y no es lo más común estar dentro de un placar. Digo, todas estas cuestiones responden a qué cosa, a qué tipo de texto, digamos. ¿Qué crees vos? ¿Eso es algo que se labura, digamos, o que se labura conscientemente o no? No, yo creo que sí, que hay conciencia, pero también esto de ir descubriendo y ir ahí armando red con la dramaturgia de qué cosas, qué pensamientos son los que acompañan a ese hacer. No sé, yo trabajo mucho a veces un poco media densa, pero Álvaro, mi compañero de filósofo, y él tiene mucho conocimiento de autores, entonces yo digo, si pienso esto, ¿con quién con qué lo puedo conectar? ¿Cómo con quién lo puedo conectar? Con, ¿Con qué lo podés conectar? no sé, ¿A qué nivel con qué lo podés conectar? con qué autor o quién pensaba esto, como que él me acercó mucho, no sé, desde Nietzsche, yo no tenía ni idea, o sea, nada menos. Y ahí es donde, ¿cómo piensa el cuerpo? ¿Cómo aparece? Esa fue como... me rompió la cabeza, me dijo, como Álvaro es mi ángel, con mi compa, pero de que me dice, tenés que leer este. Bueno, Zaratustra me rompió la cabeza ¿En qué? A ver, decime en qué. Y en esto del hombre, como el cuerpo, la caverna, no sé, pero que dije, esto me conecta con lo que pienso. A eso me refería, que le dan, puede entrar un Nietzsche a la escena, es un montón. A veces me da vergüenza porque no entiendo de filosofía nada, o sea, me la siento alejada, pero a veces me calmo en que, bueno, el cuerpo y el hacer, no sé, estamos haciendo teoría, por eso... Es una forma de entenderlo, no hay una única forma de entender, menos la filosofía. Pero cuando empiezo a conectar pensamientos de otras personas, digo... ¿Qué? Te da, como, te linkea algo y vos lo traducís, como si fuera que traducís. Tal cual. ¿Te gusta eso? Me encanta descubrir que eso, me sigue... Hay gente que le puso palabras a cosas que digo, va por acá, vamos a seguir estudiando. Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿qué autores te han influenciado? ¿Qué se te viene? Como algunos que vos decís, bueno, hoy nombraste a Lynch, ¿qué cosas decís? Le Breton también, mirá vos. Hasta el punto de eso, que vos si lees, te pasó algo y empezaste a hacer, te disparó otras cosas a vos, ponele. Sí, no, de Le Breton estudiarlo en la carrera, de ahí dije, bueno, esto sí, Nati, nos daba mucha Le Breton, Rancière, gente que pensaba el cuerpo, que me hizo pensar, es decir, claro, tenemos un cuerpo donde, bueno, hay que, nada, tiene un montón de potencial en lo cotidiano, pero bueno, piensa un montón de cosas. Y sigue, no sé, de Rancière en que sigue, lo podemos seguir reformulando como lo mismo, ¿no? Que pensamos se puede volver a reconstruir otro cuerpo, otro pensar. Sí. Después, no sé, de lo pedagógico que no le había dado bola para nada a Freire y me enloqueció con la inteligencia de preguntar o no sé cómo Freire nunca lo había leído y digo, ¿qué onda este señor? Tan inteligente. Bueno, pero ¿no te pasa que cuando lo incorporás tan rápido, lo entendés tan rápido, es porque algo tenías de eso, de su filosofía, vos? Sí, no, a mí me encantan los hallazgos de eso que te vas encontrando, o sea, desde lo que me comparte Álvaro, bueno, me gusta mucho también. Llevo a mi hijo a la biblioteca seguido y también, no sé,
me encanta encontrarme con la literatura y le dedico un tiempo, como me gusta mucho. ¿También hay autores de ficción que te han influenciado, por ejemplo, o poetas, algo que te han influenciado a tu trabajo, la danza? Sí, me encanta Carver. Bueno, eso estudiando teatro, los encontré que no tenía ni idea. Carver, Salinger. Me gusta el universo Sí. teatral. Bien, y también te pasa que cuando te copás con algo que viene de otras disciplinas, lo transformás y haces algo de eso, o no le das cabida, digamos, a partir de una influencia. Creo que vos has hecho desde cero obras tuyas que partieron ¿no? Sobre temas que me he dado cuenta que vos te copaban, digamos, ¿no? Sí. Eso está buenísimo. Sí, yo creo que sí, el deseo de seguir todo el tiempo estando a la pesca de cosas es lo más hermoso. Y darle, claro, pero vos cocinás algo ahí para brindar otra data. Ahí es lo que digo, no es que presentás la obra, haces Zaratustra, digamos, no es la obra, ¿entendés lo que te digo? Hay como las refes, digamos. Es que cuando yo vi por primera vez, y que de hecho también se lo he dicho, cuando dejé clásico y empecé contemporáneo y vi no una obra, era una pieza de danza que bailaban Nene Kitipá, no sé si se llama el tema así, ¿Cuál? Nene Kitipá, una francesa. Esas cosas. Por esa época, 2013, 2014. No, Más para acá. no, más. Más antiguo. Sí, mucho más antiguo. Bueno, una fantasía que ya tenían unos vestidos, una rosa, no sé, y dije, eso es. Crear algo, un universo que no te lo imaginabas, para mí, armar cosas tiene que ver con salir un poco de la realidad y sí, sigo apostando en eso, de salir, de tener otro espacio, generar otro espacio, otro universo. Y encima creándolo que no saber para dónde va. Entonces, no sé cómo. Pero eso no te asusta, al contrario. No, es que no puedo frenar. Bien, no frenes, no frenes. Bueno, ¿cómo te sentiste? Me ¿Te encantó. gustó? Sí. Bueno, gracias y lo seguiremos. Gracias por algo que quieras agregar, la charla. No, súper agradecida Bueno, de este encuentro. gracias y a seguir. Ya vamos a poner las fechas cuando estén, ¿sí? De estas cosas, vamos a ir informando. Así que bueno, gracias, Rosy. Gracias.